terminar con lo que estamos revisando del video anterior. Ya está aquí la tabla hasta donde nos quedamos. Conocemos la masa de cada componente en nuestro caso de estudio, en nuestra mezcla, y pudimos calcular la masa total porque es aditiva. También calculamos en el video anterior los moles de cada componente y los sumamos para calcular los moles de la mezcla o los moles totales. El que establecimos que no podemos sumar es el volumen total de la mezcla. La densidad de la mezcla, lo único que establecimos es si conociéramos este valor de densidad de la mezcla, pudiéramos tomar la masa de mezcla, gramos de mezcla o totales, y eso, utilizar de factor de conversión esa densidad como gramos de mezcla por mililitros de mezcla, y el resultado pues sería entonces este volumen de aquí, ¿sí? Las densidades de las mezclas son datos que se tienen que buscar en tablas. Hay manera de predecirlo, de hacer un cálculo. Más adelante por ahí calcularemos densidades de la mezcla. Ahorita nada más, esto nada más lo estoy diciendo porque hay una actividad donde viene esa tabla con densidades de la mezcla y te pide utilizar el factor de conversión de densidad para de la masa obtener el volumen de la mezcla, que es lo que faltaría para esta parte de la tabla. Eso queda como actividad en la plataforma. Lo que sí voy a hacer aquí es cómo calculamos este de aquí, el peso molecular de la mezcla. Eso voy a revisar en este video. Adicionalmente, lo que falta aquí en nuestro caso de estudio lo voy a escribir como ecuación, como pregunta: ¿cuál es la composición? ¿Cuál es la composición en nuestro contenedor para nuestro mismo caso de estudio? Y para eso voy a hablar de las tres medidas de concentración más comunes, o al menos en este curso. Voy a hablar de fracción másica como medida de composición, de fracción mol también como medida de composición. También se pudiera hablar de fracción volumétrica. No es tan común, pero si pudiéramos tener una fracción volumétrica como medida de concentración. Y la última, que sí es común y que podamos conocer más, pues es la concentración molar. Entonces, de la fracción másica podemos obtener el porcentaje en peso, que se llama así aunque esté mal, nada más mediante, si la fracción másica la multiplicamos por 100. ¿Sí? Entonces la fracción másica por 100 nos genera el porcentaje en peso como medida de composición. De manera similar podemos obtener el porcentaje en mol si multiplicamos la fracción másica por 100, o el porcentaje en volumen también si la fracción volumétrica la multiplicamos por 100. Esas tres de fracción se pueden transformar a porcentaje. La multiplicación o la división entre 100 pues te permite convertir entre una y la otra, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la descripción de la fracción másica y lo voy a definir. Entonces la fracción másica de un componente A en una mezcla la variable que vamos a usar para fracción másica, al menos inicialmente, es x, y sería entonces x del componente A. El A va a ser como subíndice, si fuera el componente B pues sería x subíndice B, y va a estar definida como la masa de A entre la masa total
o la masa de mezcla. ¿Sí? Así está definida entonces la fracción másica. De manera similar tenemos la definición de fracción mol de A. Para la fracción mol vamos a usar Y y el subíndice A para definir al componente. Y estos son moles de A por moles totales o moles de mezcla. Luego la fracción volumétrica de A, le vamos a llamar ZA, está definida como volumen del componente A entre el volumen total. ¿Sí? Y aquí es claro que si regresamos a nuestro caso de estudio, nosotros ya tenemos información de masas de componente y totales, de moles de componentes y totales. Tenemos información del volumen de A, pero no tenemos información de volumen total de mezcla. Entonces, nada más por lo que llevamos, es un problema trabajar con fracciones volumétricas si no conoces la densidad de la mezcla. Por eso es que no es común. Las más comunes pues son las que en este momento ya podemos calcularlas. Y finalmente la concentración molar que aprenden pues también por ahí en la prepa. Concentración molar de A pues está definida como moles de A por volumen total. ¿Sí? Esa sería entonces medida de concentración. No va a ser común que se use aquí en el libro tampoco esta. Las más comunes van a ser fracción másica y mol, por lo que ya establecí. Aquí en la concentración molar, pues sí conocemos esto, pero tenemos el problema otra vez del volumen total, a menos que conozcamos la densidad de la mezcla. ¿Sí? Si conociéramos la densidad de la mezcla, sí pudiéramos trabajar con la medida de concentración o de composición que nosotros querramos. Bueno, entonces lo que voy a hacer es calcular las fracciones para nuestro caso de estudio. Y vamos a empezar con fracción másica del metanol. De acuerdo a la definición, pues es la masa de metanol, que sería este valor de aquí, dividido entre el total, que es este de acá abajo. Entonces serían 79.2 gramos de metanol entre 179.2 gramos de mezcla. Y esto nos va a dar 0.44 gramos de metanol por gramo de mezcla, o gramo, llamémosle total, gramo total. ¿Sí? Un error común es decir que las fracciones másicas o mol no tienen unidades, porque se comete el error de cancelar esta con esta, pero no son gramos de lo mismo, no se pueden cancelar esas unidades. Entonces sí tiene unidades la fracción másica. ¿Sí? Ahí ya se las escribí. Podemos calcular la para el agua, que sería ahora 100 entre este total. Entonces para el agua, la fracción másica sería 100 gramos de agua entre 179.2 gramos de totales. Y esto va a dar 0.56 gramos de agua por gramo total. Lo podemos representar como porcentajes en peso, de acuerdo a lo que ya establecí. Y este correspondería a 44%. Y es común que se represente como 44% WW. Este de acá sería 56% también WW. Y ese W pues es el peso, pero nada más es una referencia que estas
son gramos entre gramo. ¿Sí? En el libro también es común que lo encuentren como 44% by más. ¿Sí? Entonces ese WW representa que estás usando la definición apropiada de gramos entre gramos de componente entre gramo de mezcla. ¿Sí? Nada más como recordatorio. Eso serían entonces las fracciones básicas de nuestra mezcla. Noten que si sumamos este y este, ¿sí? El resultado nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces eso se va a cumplir siempre. La suma, lo voy a escribir aquí como ecuación, la suma de las fracciones básicas de los componentes siempre da 1. La suma de los porcentajes, porcentaje en peso, siempre da 100. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que siempre podemos usar esta ecuación, y si conocemos una de las fracciones, en este caso pues sería X, para nuestro caso de estudio, X metanol más X de agua es 1. Si yo conozco este valor, a través de esta ecuación puedo calcular la del agua y no hacer esto. ¿Sí? Entonces, si tienes dos componentes y conoces la composición de uno, automáticamente conoces la composición del otro. ¿Sí? Bueno, calculemos ahora las fracciones mol. El metanol, de acuerdo a su definición, pues son los moles de metanol entre los moles totales. Moles de metanol pues es este 2.47 y los totales 8.03. Moles de metanol por mol total. Y esto va a dar 0.31. Y otra vez, si tiene unidades, son moles de metanol por mol total. Y en porcentaje en mol sería 31%, y es común que nada más se agregue mol. ¿Sí? Y entonces para el agua pues serían 5.56 entre 8.03. Y esto va a dar 0.69 moles de agua entre mol total. En porcentaje mol sería 69% mol. ¿Sí? Similar a la fracción másica, si sumamos las dos fracciones, si hacemos una sumatoria, vamos a obtener un valor de 1. Entonces, de manera general, la sumatoria de las fracciones de cualquier mezcla de cualquier número de componentes debe ser igual a 1. ¿Sí? Y siempre podemos usar esta ecuación. También la sumatoria de los porcentajes mol pues debe dar 100. ¿Sí? Aquí es el mismo caso, a través de esta ecuación, si conoces .31, 1 menos .31 pues te da el valor del otro componente para este ejemplo de dos componentes. Entonces ya conocemos la composición en nuestro contenedor como fracción másica y como fracción mol. Noten que son valores diferentes. Bueno, para poder calcular la molaridad, si quisiéramos calcular concentración molar de metanol, necesitamos forzosamente primero conocer el volumen total. En la actividad que van a hacer, sí van a poder calcular la concentración molar de los componentes. Bueno, estas serían entonces, lo más común en el libro va a ser fracción másica y fracción mol. Y nos falta la parte de aquí, peso molecular de la mezcla. Entonces vamos a hacernos esa pregunta: ¿cuál es el peso molecular de la mezcla en el contenedor?
el peso molecular, que el libro le llama molecular MW, con inglés molecular weight. Ya establecimos que es una relación de masa entre moles. Relaciona dos cosas que son aditivas. Esta masa es aditiva. Estos moles también son aditivos. Es decir, si quisiéramos entonces, si MW barra representa el peso molecular de la mezcla, pues deberíamos poder calcularlo como masa total entre moles totales. ¿Sí? Porque relaciona dos cosas que son aditivas, que sí podemos sumar. ¿Sí? Entonces, de manera general voy a escribir esta ecuación, que nada más es un cálculo de lo que estoy estableciendo, pero que involucra las fracciones mágicas por el componente, por los componentes que haya en nuestra mezcla. Voy a escribir la ecuación que vamos a estar utilizando para calcular ese peso molecular de la mezcla, que también es común que se llame peso molecular promedio. Sí, pero representa el promedio de la mezcla. Y vamos a utilizar esta ecuación, hacer una sumatoria de la fracción mol por el peso molecular del componente I. Este es peso molecular de I, del componente I en la mezcla. Para nuestro caso, el peso molecular de nuestra mezcla sería la fracción mol del metanol, peso molecular del metanol, más fracción mol del agua por el peso molecular del agua. Ya conocemos toda esta información, entonces voy a escribir aquí valores: peso molecular de la mezcla. La fracción mol de metanol la calculamos como 0.31, 3204 es el peso molecular, más 0.69 fracción mol del agua por 18.0201. Este de aquí ya saben que lo obtuvimos como 1, o lo pudimos haber obtenido como nada más 1 menos 0.31, y el resultado va a ser 22.4 gramos de mezcla por mol de mezcla. Este valor de aquí voy a representarlo por acá, también pudiera ser en las unidades que ustedes quieran: 22.4 kilogramos de mezcla por kilogramo, por kilomol, perdón, kilomol de mezcla, o pudieran ser 22.4 libras másica de mezcla por libra-mol de mezcla. ¿Sí? Y no importan las unidades, porque la conversión que hagas en el numerador pues la haces en el denominador. ¿Sí? Por eso entonces puedes tener el resultado y tú cambias las unidades a las que te convengan. Es el peso molecular de la mezcla. Como ejercicio, verifiquen que las unidades sí son las que yo estoy escribiendo, es decir, que se obtienen estas unidades. Entonces escriban las unidades de la fracción másica, escriban pues todas las unidades completas: qué unidades tiene el punto 31, qué unidades tiene este, qué unidades tiene este, qué unidad tiene este, y verifiquen que efectivamente el resultado tiene estas unidades. ¿Sí? Entonces con esa ecuación vamos a poder calcular el peso molecular de la mezcla. Bueno, entonces regresando al video anterior, partimos de la necesidad de poder transformar masa a moles o viceversa. Lo que ya aprendimos es: necesitas el peso molecular para hacer esa conversión.
ya sea de masa a moles o de moles a masa. También tenemos necesidad de cambiar masa a volumen o volumen a masa, y lo que aprendimos es, pues necesitamos conocer la densidad, ¿sí? Lo mismo aplica para flujos másicos. Entonces el flujo másico lo queremos transformar en flujo molar, requiere el peso molecular también, ¿sí? Entonces lo que aprendimos ahorita aplica también si son flujos, si es masa por tiempo o moles por tiempo, ¿sí? No va a cambiar pues. Y para flujo másico, pues necesitamos, si lo queremos pasar a flujo volumétrico, pues necesitamos la densidad, ¿sí? Si esas masas son de mezclas, pues el peso molecular es de mezclas o la densidad es de mezclas. Si es de un componente puro, pues son el peso molecular del componente puro o la densidad del componente puro. Estos cambios de masas a moles o moles a volumen o lo que sea, o flujos, son comunes en el libro a lo largo de su curso. Bueno, lo último que voy a revisar en este video es lo siguiente. Ya calculamos fracciones másicas y fracción mol. La mayor parte del tiempo solo se conoce una información, es decir, conoces la fracción másica, pero tú necesitas fracción mol porque estás analizando reacciones, o conoces fracción mol y necesitas transformar las fracciones másicas. Entonces, ese lo voy a hacer aquí como pregunta, otra vez. ¿Cómo convertimos fracción mol a fracción másica? Nosotros ya conocemos los dos valores, entonces lo que voy a hacer para contestar esta pregunta es, voy a tomar la composición del metanol, por ejemplo, la fracción mol, que fue la fracción, voy a tomar la fracción másica, que es esta que está acá, fracción másica del metanol, 0,44. Entonces la fracción másica del metanol es 0,44 gramos de metanol por gramo total. Y ya sabemos también, o ya lo calculamos, o lo podemos calcular con la regla esta de que la sumatoria, la ecuación de que la sumatoria de las fracciones debe ser 1, pues 1 menos 0,44 es la fracción másica del agua. ¿Sí? Entonces este es X, agua. Entonces conoces la composición, bueno, aquí más bien lo estoy haciendo al revés. La pregunta es, quiero pasar de aquí para acá. Es irrelevante, voy a describir nada más cómo pasar de fracción másica a fracción mol. Si quieres pasar de fracción mol a fracción másica, pues el procedimiento es esencialmente el mismo, ¿sí? Entonces solo voy a explicar uno. Entonces conocemos esto, y lo primero que vamos a hacer es suponer 100 gramos de mezcla. Si tenemos 100 gramos de mezcla, de acuerdo a lo que, o gramos pues totales, voy a cambiarlo a totales. Suponer 100 gramos totales. De esos 100 gramos totales puedo utilizar la información que conozco de 0,44 gramos de metanol por gramo total, y obtener entonces que tengo 44 gramos de metanol, ¿sí? Y si hacemos algo similar, son 100 gramos totales, pero ahora escribimos el otro componente
pues nos vamos a obtener el resto, 56 gramos de agua. La suma de estos dos pues da los 100 gramos de mezcla totales. Entonces se suponen 100 gramos y calculas cuántos gramos hay de un componente y cuánto del otro, que fue lo que hice yo aquí. Ya que tienes esos gramos de mezcla, lo que utilizas ahora es de factor de conversión es el peso molecular. Entonces 44 gramos de metanol y utilizamos aquí 32 gramos de metanol por mol de metanol, es decir, calculamos los moles de metanol en la mezcla. El resultado aquí va a ser 13.75 moles de metanol. Y hacemos similar para el agua, 56 gramos de agua, el peso molecular pues son 18 gramos de agua por mol de agua y vamos a obtener 31.1 moles de agua. ¿Sí? Y ya tenemos entonces informe, como ya conocemos los moles de componente, pues la suma son los moles totales y podemos entonces calcular las fracciones mol. Entonces la fracción mol de metanol sería 13.75 moles de metanol entre los moles totales, que los voy a sumar aquí, 13.75 y 31.1. Esto nos va a dar los moles totales. Y si hacen esa operación, el resultado va a ser 0.31 moles de metanol por mol total. Y podemos, ya conocemos aquí uno, directamente podemos calcular, como solo son dos componentes, podemos calcular directamente la composición del agua como 1 menos la composición o la fracción másica del metanol. Y obtenemos pues, el valor que ya conocíamos. Moles de agua por mol total. Este valor de 0.69 pues también lo pueden calcular considerando los moles de agua entre los moles totales. Y el resultado pues va a ser otra vez 0.69 moles de agua por mol total. ¿Sí? Entonces, con este procedimiento lo pueden seguir siempre. Para, si conozco en este ejemplo es fracción másica y lo paso a fracción mol. Si fuese al revés, conoces fracción mol y quieres obtener fracción másica, pues ahora al revés quedaría, supón 100 moles de mezcla. ¿Sí? Y eso entonces luego para que lo hagan como ejercicio, ahora van a considerar y lo que van a conocer es 0.31 y lo que tienen que obtener es el valor de 0.44. Entonces eso lo dejo para que lo hagan de ejercicio. El procedimiento no cambia. Y un ejercicio adicional más. En este ejemplo que estoy viendo yo es ¿qué pasa si en lugar de suponer 100 gramos suponemos 20 gramos totales? Entonces lo voy a dejar aquí como pregunta. ¿Qué se obtiene si se suponen 20 gramos totales en lugar de 100? Entonces, en lugar de 100 gramos totales. Eso también lo voy a dejar como ejercicio para que hagan los cálculos siguiendo el procedimiento del que estoy hablando. Y lo que deberían de encontrar, si lo hacen bien, es que la fracción sigue siendo 0.31 para el metanol, la fracción mol, y 0.69 para el agua. ¿Qué implica eso? Que la fracción másica no depende del tamaño del contenedor o de qué estamos mezclando. La fracción másica y la fracción mol son independientes de tu sistema o de tu contenedor. ¿Sí? Entonces esa parte también es importante. Las fracciones másicas no
o fracciones mol no dependen del tamaño del sistema. Como digo, se queda como ejercicio. Entonces son dos ejercicios. Uno es repetir lo que yo hice, pero con 20 gramos y llegar a la conclusión que estoy estableciendo, que las fracciones mol son las mismas. Y el otro es hacer el procedimiento al revés, conocer estas fracciones mol, suponer estos 100 moles totales y obtener esta y esta. ¿Sí? Bueno, eso es todo por este video.